Buenas tardes a todos. Estamos en este caso, bueno, vamos a hablar hoy con Fabio porque para contar su experiencia, pero me interesa recordar a todos que está en funcionamiento desde el año pasado el Centro de Mediación Voluntaria, que es un ámbito dentro del Colegio de Abogados donde las partes en forma privada pueden acordar cuestiones vinculadas a familia, a derecho penal, a derecho civil, bien. Este tipo de acuerdos se basa en la voluntariedad y que las partes, bueno, satisfagan los intereses de ambas partes. Esa es la propuesta. eh, ha comenzado a funcionar recientemente. Tiene una manera de funcionar que entendemos que es bastante accesible, al no ser una mediación previa obligatoria, sino que es voluntaria. Las formas de notificación también son más flexibles y, y los costos también son convenientes en comparación bueno, con el propio proceso judicial, con el tiempo y la demora que implica, por supuesto. Apostamos desde el colegio a que, bueno, esto aporte, ¿sí?, a los morenenses y a los rodriguenses en resolver sus conflictos de una manera pacífica, en la que la comunicación sea lo primordial. Romina, antes de ir a la experiencia del doctor Correa, por ejemplo, ¿en qué caso se puede utilizar una mediación voluntaria? Bueno, todas las materias que tienen carácter patrimonial y que son de carácter civil, como podría ser un desalojo, como podría ser un cobro de sumas de dinero, un daño y perjuicio también. Y cuestiones de familia, como reclamar una cuota alimentaria, cuidado personal, que es lo que antes llamábamos tenencia de hijos, pero el nuevo código lo denomina como cuidado personal, comunicación con los hijos, que es lo que antes denominábamos régimen de visitas, eh, o algo más completo en cuanto a familia, que podría ser un plan de parentalidad que implique todos los aspectos de lo que es la responsabilidad parental. Eso también puede ser abordado desde la mediación voluntaria con todos los beneficios que ello implique. Bueno, doctor, Además, sí, sí. agrego algo más porque tuvimos algunas consultas en el Centro de Mediación Voluntaria, que es algo que sucede bastante frecuentemente, en la situación de herederos, ¿sí?, Mm. que luego de que ya tienen declaratoria de herederos, no se ponen de acuerdo respecto de cómo resolver la situación del acervo hereditario o del inmueble que hereden, inmueble o inmuebles o los bienes. Bueno, la mediación voluntaria también es una opción para esos herederos para que procuren ponerse de acuerdo. Es un caso que se me vino a la mente porque recibimos 4 o 5 consultas de ese estilo y eso es lo que sucede habitualmente en la práctica. Bueno, doctor Correa, cuéntenos su experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, mi experiencia, yo voy a hablar de este caso, de la primera experiencia de mediación voluntaria. Eh, yo estoy en el Colegio de Abogados como mediador desde el 2012. Y bueno, y ahora estuvimos trabajando hace tiempo con el colegio para hacer la mediación voluntaria que se hace en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Eh, Tiene sus similitudes en las estrategias que usamos como mediadores y demás, pero tiene sus diferencias porque la mediación voluntaria, perdón, la mediación obligatoria es previo a cualquier demanda y no cubre todas las materias. En este caso, que no voy a detallar por una cuestión del, del, Sí, del de la cuidado de protección, sí, la de la protección de información. identidad. No voy a dar detalles ni nombres, pero voy a explicar más o menos que quede claro el caso. En este caso se requería un cuidado personal, es de la materia de familia, que digamos, en la mediación obligatoria no entraría. Entonces fue directamente a un juzgado de familia. Eh, ¿Ahí qué pasó?
llegaron a algunos acuerdos, sobre todo con el tema de lo que sería alimentos, pero estaban trabados en el juzgado, estaban trabados con cuidado personal y comunicación parental. El tema es que Tengo un segundito. ¿Cuánto tiempo estuvo en el juzgado de familias? y ya llevaban desde varios meses llevaban con el tema. Habían resuelto eso, pero desde el juzgado tuvieron, porque del Colegio de Abogados hizo un trabajo importante con los juzgados, tanto civiles como de familia y demás, incluso penal, para ver para divulgar la posibilidad de hacer mediaciones voluntarias. En el juzgado hay algo que sabemos, que los juzgados de familia no cuentan con demasiado tiempo para hacer, y hay mediaciones que son más delicadas o más complejas que otras. Este fue un caso así, porque se trataba de un hijo menor con discapacidad severa. Entonces el tema del cuidado personal no era solamente qué días iba con el papá o qué días estaba con la mamá, sino que requería, por la situación laboral de ambos, requería de una atención conjunta prácticamente del papá y la mamá. Entonces, lo que ofreció, tuvo un buen criterio el juzgado, o la secretaria del juzgado, porque dijo, acá estamos trabados y no avanzamos en esta cuestión, le sugiero concurrir al Colegio de Abogados y hacer una mediación voluntaria. Entonces así lo hizo la requirente, convocamos al requerido, que en este caso era el papá, con su abogada, y al ser voluntaria, como bien dijo Romina, tiene también la ventaja que ambos abogados, porque muchos abogados están tomando conocimiento en muchas... Bueno, ahora eso fue cambiando, pero tradicionalmente al abogado se le enseña o se les enseñaba a litigar, básicamente, a ganar un conflicto. Y la mediación presenta otras aristas, porque la mediación conlleva dejar satisfechas en lo mayor, en lo posible a ambas partes. Entonces, a veces hay una negociación, a veces con la buena voluntad de los abogados también acompañan, porque tratamos de hacer esto. El abogado ayuda, en este caso colaboró mucho, las abogadas de ambas partes, porque ellas presentaron, yo les solicitaba de una audiencia a la otra. La primera audiencia fue de 2 horas y media estuvimos. Y después dijimos, bueno, para no agotarnos con determinadas cuestiones, la vamos a ir dividiendo en varias audiencias. Ellos prefirieron que sea online, que sea una mediación a distancia. Eso nos facilitó poner las fechas para podernos encontrar con los horarios posibles de ambos y bueno, eso se acordó la primera mediación. Después hicimos 4 mediaciones hasta llegar a resolver, digamos, a llegar a un acuerdo voluntario. Un acuerdo que satisfizo a ambas partes y que en este momento ya fue llevada al juzgado de familia para que la jueza lo homologue. Un par de preguntas tengo. A ver, me hablas de 4 audiencias. Esas 4 audiencias, ¿cuánto tuvieron separados en el tiempo? ¿En cuánto hubo la resolución de esta mediación? No, nos llevó de una audiencia a la otra, poníamos, por ejemplo, tuvimos la primera un miércoles, citamos para la segunda el miércoles y luego para el próximo miércoles y después ya quedábamos en viernes y en martes, o sea, 2 mediaciones por semana. En 3 semanas lo pudimos resolver. A eso es lo que quería apuntar, por eso te preguntaba al principio cuánto hacía que estaba esta demanda en el juzgado de familias. Digo, en 3 semanas se terminó resolviendo algo que, por estas cuestiones que nosotros hablamos siempre en este medio de comunicación, la falta de juzgado de familias, 3 juzgados de familias para
1 millón de habitantes, un departamento judicial que tiene una población que crece exponencialmente, hace que se transforme en cuello de botella esos Claro. juzgados de familia. Esta causa podría haber dormido el sueño de los justos, pero no por una cuestión de impericia o de mala voluntad de los trabajadores judiciales, sino por la explosión de las causas. Sí, porque a veces la complejidad del problema, en este caso, por ejemplo, tratábamos de un chico discapacitado con una discapacidad severa, ambos padres con la necesidad de trabajar, la requirente trabajaba de noche, entonces el niño se debía quedar con el requerido, que en este caso era el padre, y así fuimos viendo. La primera audiencia fue la que más nos llevó tiempo porque tuvimos que entender y comprender la situación de ambas partes. Y después, entre audiencia y audiencia, las abogadas iban pasando las pretensiones, las diferentes pretensiones en cuanto a tiempo, días, días posibles, horarios de trabajo. Estuvo, digamos, lo que destrabó todo fue, y mientras tanto, digamos, el mediador tiene la posibilidad, entre los días que pasan entre una audiencia y la otra, de ir pensando. Yo suelo salir a caminar a la tarde-noche, y ahí voy pensando en algunas posibilidades, cómo se resuelve esto. Y bueno, uno tiene tiempo de dedicarle a hacer propuestas, de hacer diferentes propuestas hasta que dimos con lo último, que era resolver el tema de los fines de semana. ¿Por qué? Porque en este caso el requerido, el papá, trabajaba, digamos, por su cuenta vendiendo panes, facturas y demás, que vendía, que él las producía y las vendía en la calle, o sea, un vendedor ambulante. Entonces, los días que más trabajo tenía era sábado y domingo. Claro. Entonces, lo pudimos resolver trasladando, una de las propuestas que se nos ocurrió fue trasladar el fin de semana del padre, pasarlo a lunes y martes. Entonces, los fines de semana la mamá ponía a alguien a su cuidado, porque también trabajaba de noche. Había, por ejemplo, un domingo o un sábado que no trabajaba rotativamente, con lo cual se quedaba a la noche con el hijo y si no, ponía a alguien a su cuidado. Y al fin de semana siguiente, en lugar de ser sábado y domingo, era lunes y martes. Entonces el papá podía retirar a su hijo el viernes, perdón, el domingo a la noche, y volvía a la casa de la madre el miércoles a la tarde. Y también se encargaba el padre, dormía con él y se encarga de llevarlo a la escuela, y la mamá se encarga de las terapias, que tiene varias en la semana el chico. Doctor, última pregunta. Este acuerdo tiene que ser, antes de ser homologado por el jugador, tiene que ser firmado por las partes. Sí. Ya fue firmado el acuerdo, porque es voluntario. Por eso, pero Sí. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. Ahí es la reunión es presencial. Sí, ahí nos reunimos de manera presencial, y pudimos hacer, firmamos todos, el mediador, los abogados y ambas partes. ¿Quién lo lleva al Y juzgado? cada uno se lleva su acuerdo, y la requirente o el requerido, cualquiera de los dos, o sus abogados, lo presentan en el juzgado que llevan el expediente. En este caso, el juzgado de familia. ¿Es válido a partir de que está homologado por el juez o ya con la firma de las partes ya empieza a correr? Eso es una buena pregunta. Ellos lo empezaron a cumplir. El primer día que nos reunimos estuvimos bastante tiempo,
porque tratamos de llegar a acuerdos, pequeños acuerdos parciales. Ujú. Y lo primero que sucedió es que la mamá tenía que hacer un tratamiento médico. Entonces acordamos, el primer acuerdo que hubo, que sería un acuerdo parcial, fue acerca de que el papá ya lo podía retirar esos días, era un día de semana, que la mamá tenía que estar con un tratamiento y no se reponía fácilmente, tenía que volver a su casa, entonces con el padre acordamos que lo llevaba ese día, se hacía cargo él, todo el día y toda la noche hasta el día siguiente. Eh, Así hubo otros acuerdos parciales, hasta que pudimos tratar todos los días, todas las semanas, y lo fundamental es el tema de la comunicación, de que puede pasarle algo a cualquiera de los dos que no pueda cumplir, eso también quedó escrito, entonces le avisa con anticipación, a menos que sea una emergencia o una cuestión de enfermedad, pero todo lo que podía ser, por ejemplo, iban a ir comunicándose solo a efectos de si tenían alguna reunión de la escuela, quién de los dos podía ir. Generalmente el que estaba más liberado en el horario de la escuela del niño era el papá. Perfecto. Clarísimo el ejemplo. Romina, como para ir cerrando. Sí, ¿qué querías agregar? Una aclaración es que el caso que está contando el doctor es derivado, como bien explicaba él, tenían un expediente iniciado y les recomendaron tomar la mediación voluntaria como para resolver las cuestiones pendientes. También puede suceder que alguien que no tenga ningún expediente iniciado quiera plantear, previo a iniciar un proceso judicial, iniciar un cuidado personal, alimentos, cobro de suma de dinero, lo que sea, y en ese caso no va a haber un expediente antecedente, sino que se inicia directamente. La manera es a través se solicita la documentación, bueno, se contrata un abogado, porque esto lleva patrocinio, además del doctor y del mediador que interviene, como el doctor Correa, cada parte debe tener su abogado. Cualquier persona le puede solicitar a su abogado que previo a iniciar el juicio que corresponda, desea intentar esta vía. Y la manera en la que el abogado lo hace es a través del colegio de abogados. Existe un mail que es mediacionvoluntaria@gmail, bueno, que está en la página del colegio de abogados, y allí hay que dirigirse para solicitar los requisitos y la documentación a través de ese email o, bueno, por los teléfonos de contacto del colegio de abogados. Y allí Perfecto. les Eh, facilitan la documentación. es interesante Y lo que planteas. Sí, doctor. una vez que se llega a un acuerdo, si, en cualquier mediación voluntaria se llega a un acuerdo, ahí se recurre al sorteo del juzgado que va a ser el juez que homologue ese acuerdo. Última pregunta antes de el cierre, Romina. ¿Qué pasa si no se cumple? Ya sea, bueno, en el caso que cuenta el doctor o cualquier otro tipo de mediación voluntaria, ese acuerdo no se termina cumpliendo. ¿Qué pasa? Bueno, para ese caso, cuando no hay incumplimiento, es muy importante que esté homologado, porque una vez que está homologado, hace cosas juzgadas y a partir de ese momento se puede plantear el incumplimiento para plantear la ejecución de ese acuerdo incumplido. Si yo celebro un acuerdo y luego no lo homologo judicialmente, voy a tener un camino judicial más largo. Si incumple la otra parte, primero deberé homologar para luego poder plantear el incumplimiento del acuerdo. Entonces, De Perfecto. todas maneras, Sí. uh-huh. me gustaría destacar que cuando hay mediación, tanto obligatoria y más en la voluntaria, eh, aparece, por eso a veces lleva tanto y varias audiencias que hay que hacer, porque aparece el compromiso. Es un acuerdo entre las partes, más que nada. Los abogados acompañan para ver que se hagan en el marco de la ley o que, digamos, que no haya un desbalance, un desequilibrio entre las partes, pero generalmente cuando se logra un acuerdo, el tema es cuando no hay acuerdo, que bueno, va
al expediente judicial. Claro, que lo Pero resuelve si un hay un tercero, que es acuerdo, el hay un juez. compromiso. Claro, Hay un compromiso de las partes. Acá lo que vi es que hubo buen criterio de parte del juzgado para ver que esto era muy complejo para poderlo tratar sin tiempo o medio apurado, entonces se recurrió a la mediación. Y la mediación consiguió ese compromiso de tanto de las partes, acompañado por supuesto por los abogados, pero todos se quedaron, digamos, las dos partes quedan satisfechas con que es lo necesario y lo fundamental que ellos cumplan la parte para que la otra parte cumpla. En este caso, no sé si decir de vida o muerte, pero era muy necesario porque un chico con ese grado de discapacidad, incluso que utiliza pañales y demás, no puede contar solo con un padre, con un adulto que lo acompañe, sino que necesitan, ambas partes necesitan apoyarse mutuamente porque también necesitan del tiempo, del espacio para poder cuidarlo. Perfecto. Y por último, Romina, entonces, reiterá el mail y las consultas, digo, por ahí alguien dice, a ver si esta materia puede entrar en una mediación voluntaria, también la pueden hacer a través de ese mail. sí, lo más sencillo de todos modos, porque les cuento un poco cómo funciona, si hay alguna duda en particular de un caso específico, se comunican con el colegio a su vez le va a facilitar en algunos casos mi celular personal y yo respondo si es algún caso puntual que algún colega tiene una duda si es aplicable o no, funciona de ese modo, es comunicarse con el colegio de abogados en principio y para culminar, lo que decía recién el doctor es fundamental. Los acuerdos en los cuales las partes realmente participan de la solución tienen altos niveles de cumplimiento, porque no es un tercero el que decide, sino que son los propios involucrados quienes encuentran en general las mejores soluciones, porque son los que mejor conocen el conflicto. Entonces, esas respuestas elaboradas por uno mismo como parte, si yo fuese parte, digamos, tienen más convicción en las personas que una decisión tomada por un otro, por un tercero, por un árbitro, por un juez, por otra persona. Una respuesta que viene de afuera tiene mucho menos validación para las personas que intervienen. Así que, bueno, estamos muy interesados en continuar con esto. Agradezco a Rodrigo, bueno, al doctor Correa también por su tiempo. Y bueno, los invitamos a que avancen con nosotros en la utilización de estos métodos alternativos de resolución.